Buenas tardes, somos el equipo número 4, el cual hablaremos del tema la primavera árabe. El equipo está conformado por Samantha Valdés Hernández, Devani Hernández Picasso, Gabriel Escobedo y su servidora Brenda y Axel del Ángel Campbell. Impacto de la primavera árabe en el mundo. Como muchos de los principales productores mundiales del petróleo son los países en el Medio Oriente, los disturbios han causado un aumento en los países del petróleo. Un ejemplo de la primavera árabe sería también utilizadas para intentar crear focos en países como Cuba, Irán y Venezuela. En el caso de Cuba, el 7 de febrero, un editorial en el periódico Wall Street Journal se preguntaba si Cuba sería la próxima ficha, además de explicar las diferencias entre un supuesto movimiento de indignados en Cuba y el ocurrido en Egipto. Algunos sucesos en otros países de la primavera árabe fueron los opositores agrupados en el movimiento del 20 de febrero, quienes reclamaron al rey Mohamed VI igualdad, justicia social, empleo, vivienda, educación y salarios más altos. Tras fuertes luchas entre policías y manifestaciones, el rey Mohamed anuncia reformas en la Constitución de Marruecos tras las protestas en el país. Algunos sucesos de Argelia fueron las fuertes manifestaciones por mejoras en la situación económica. El presidente Bouteflika promete el fin del estado de emergencia. Se inician conversaciones entre las fuerzas políticas. Mientras que en Siria, docenas de personas se manifestaron en Daraa, al sur del país, en demanda de libertad, reformas políticas y contra la corrupción, actos pacíficos controlados por la policía siria sin incidentes violentos. La marcha contra el gobierno fue lanzada en las redes sociales de Internet y respaldada por miles de personas que apoyaban una revolución siria contra el presidente Bashar al-Assad, hasta lograr libertad y justicia. Pero en las calles fue discreta la movilización. Ante la situación, al-Assad anunció reformas económicas, amnistía para presos y más accesos a Internet. La situación de inestabilidad se ha prolongado durante todo el año 2011, acaparando la atención internacional y la posibilidad de las aplicaciones de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, emulando así las aplicaciones a Libia. Irak. Autoinmolaciones y protestas a lo largo de Irak en muchas ciudades en reclamo de mejor situación económica, así como el fin de la corrupción. Finalmente, para aplacar las protestas, el primer ministro Malik anuncia que no se presentará a un tercer mandato. Posteriormente, en un artículo claramente ofensivo en el diario español El País expresaba que la oposición cubana no llama al levantamiento popular o a la desobediencia civil en medio de tantas presiones desde afuera para que siga el camino tunecino o egipcio. Es bastante revelador de su apuesta mayoritaria por una transición pacífica, tomando el artículo ¿Qué pasa en Cuba?, publicado en El País. Otro de los impactos de los sucesos en el mundo árabe es que estos serían el detonante para el inicio de masivos movimientos anticapitalismos, conocidos como movimientos de indignados, cuyos principales representantes estarían en España con el movimiento Democracia Real y sus focos en varios puntos de Europa o en Estados Unidos con el movimiento Occupy Wall Street. Algunas causas fueron: los analistas más neutrales atribuyen el inicio de las manifestaciones a las consecuencias de la crisis económica y el impacto de esta en una región que prácticamente ha depositado su confianza económica en el petróleo.